tarde, amado hermano y amigo. En esta tarde preciosa que el Señor nos ha regalado, quiero compartir una pequeña reflexión de la palabra de Dios titulada Dios conmigo en la tormenta. Para ello vamos a la palabra de Dios, al Salmo 89, versículo 9. Y dice así: Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. ¿Qué es una tormenta? Una tormenta es un fenómeno que agita violentamente las aguas del mar. Las aguas del mar quedan turbulentas, quedan bravas, quedan enfurecidas. El mar se pone peligroso y lo más seguro es que nosotros quedemos un poco asustados humanamente, porque el viento sopla fuerte, porque las ondas suenan con mucha fuerza, porque la marea sube, pero así como la marea sube, también baja, porque después de una fuerte tormenta, la tormenta puede ser muy fuerte y muy violenta, pero al final sale el sol, porque las tormentas son de poca duración. Eso hablando en términos científicos. Ahora bien, en la vida del cristiano, en nuestras vidas, también suceden tormentas fuertes, cosas inesperadas, que llegan repentinamente a nuestras vidas sin que las esperemos. ¿Y cuáles son las tormentas en la vida del cristiano? Pueden ser calamidades, pueden ser tribulaciones, dificultades en cualquier área de nuestra vida. Puede ser una noticia inesperada, una enfermedad, un problema familiar, en el matrimonio, en la vida financiera, en la vida laboral. Cualquier que sea el problema, es considerada una tormenta. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Juan 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Esto lo dijo el Señor Jesús. Por eso, cada una de estas cosas que te acabo de mencionar, cada una de estas tormentas, ya Él nos los había avisado en este capítulo 16, cuando Él hablaba a los discípulos. Eso también es para nosotros, es para nuestra vida y es para nuestros tiempos, porque también pasamos por fuertes tribulaciones, por fuertes problemas, por fuertes tormentas. Pero el Señor Jesús nos dice en esta palabra que en Él tengamos paz, que en Él tengamos confianza. Él dice: en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis dificultades, en el mundo tendréis problemas, pero confiad, confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús ya venció. El Señor Jesús venció en la cruz del Calvario. Él venció la muerte, Él venció el pecado, Él venció la tumba, porque la tumba está vacía. Él venció las tentaciones, Él venció todo, la muerte, porque Él resucitó y Él está vivo. Él nos habla de que tengamos esa paz y esa confianza en Él, porque si estamos con Él, caminamos con Él, creemos en Él, nosotros seremos más que vencedores en Cristo Jesús. Eso nos enseña la palabra. Dios es más fuerte que cualquier tormenta que se pueda levantar en nuestra vida. El Salmo 93, 4 dice: Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. La propia Biblia lo dice. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Él es más fuerte y más poderoso que los estruendos, que el ruido, que la bulla que puedan hacer las ondas del mar, del ruido que puedan hacer las aguas. Jesús es nuestro Salvador. Y donde está Cristo, hay salvación. Siempre, porque Él es nuestro Salvador. Por lo tanto, Él no va a permitir que nosotros seamos vencidos por ninguna tormenta. Jesús es la roca fuerte e inconmovible. Si nuestra vida está cimentada en esa roca, las corrientes, el viento fuerte, la marea alta, nada nos podrá estremecer,
Puede soplar el viento todo lo fuerte que quiera soplar, pero si estamos tomados de su mano, si nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, nuestra finanza, todo nuestro entorno está sobre la roca, los vientos ni las tormentas podrán vencernos. Él estará siempre con nosotros, tomado de la mano. Él nos ayudará. Nosotros hacemos una parte y Él hace otra parte. La Biblia nos enseña que Dios es el creador de los cielos y de la tierra y de todo cuanto hay en Él. Entonces, ¿qué será para Dios una tormenta? Nada. Para Dios no es nada una tormenta. Dios la ve desde las alturas. Dice el Salmo 104, versículo 3 y versículo 4, que Él establece sus aposentos sobre las aguas, que Él hace de las nubes su carroza, que Él cabalga sobre las alas del viento y que Él hace del viento sus mensajeros. Es decir, que el Señor tiene el control y el dominio sobre la naturaleza. Él le habla al viento y el viento le tiene que obedecer, porque lo hace, el viento lo hace, su mensajero. Dios calma cualquier tormenta, llámese como se quiera llamar, Dios siempre la va a calmar. Vamos a ver qué dice la Biblia en el Salmo 65, versículo 7. El que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas. Este versículo nos dice que Dios tiene el poder para calmar el ruido de los mares y el ruido de las ondas de los mares. Y en este mismo poder el Señor va a calmar cualquier dificultad y cualquier adversidad que se presente en nuestra vida. Porque Dios tiene la capacidad para calmar la peor de las situaciones que se pueda avecinar en la vida del cristiano, en nuestra vida. Nosotros podemos ver a través de la palabra de Dios grandes hombres de Dios, hombres de fe, como lo fue José, que José se mantuvo en la cárcel, fue encarcelado. Hombres como Moisés, que fue perseguido por Faraón y por su ejército. Un hombre como Job, que tuvo que padecer una enfermedad fuerte en su cuerpo y la calamidad que tuvo que soportar, una calamidad familiar. Y vinieron estas tormentas fuertes sobre estos hombres de Dios. Pero Dios, su Dios, nuestro Dios, era con ellos. Estuvo con ellos y los ayudó y les dio la victoria. Las tormentas en nuestras vidas, amados hermanos, solo nos van a fortalecer, solo nos van a ayudar. Cuando los problemas y las vicisitudes y las dificultades soplan fuerte en nuestra vida, lo primero que pensamos es que esas tormentas nos quieren destruir. Y podemos hasta quedar un poco amedrentados y asustados, pero es todo lo contrario. Ellas van a favorecer nuestra vida. La Biblia así lo demuestra. Cada tormenta que pueda venir, una situación de salud o una situación cualquiera en nuestra vida, solo nos van a ayudar a que nosotros quizás busquemos más de Dios, tengamos más comunión con Dios, tengamos más intimidad con Él, busquemos más de la palabra, nos firmemos más en nuestro Señor Jesucristo, se incremente nuestra fe, pueda pulirse quizás nuestro carácter, seamos preparados para situaciones quizás peores, más difíciles en nuestra vida. Nos ayudarían quizás a mantenernos firmes en circunstancias bien difíciles. Nos van a ayudar quizás a madurar, nos van a ayudar a crecer. Eso hacen las tormentas en la vida del cristiano. No es para quedar asustado, sino que quizás si nosotros contribuimos, eso nos va a ayudar a nuestra vida. No podemos pensar quizás de una manera equivocada que en la vida del cristiano nos van a venir tormentas. Ellas forman parte de nuestro caminar. Y si estas tormentas pueden ser muy fuertes, el Señor Jesús las puede convertir en tiempos de victoria en nuestra vida. La Biblia dice en el Salmo 107, 29, Él cambia la tempestad en sosiego. Lo hace el Señor Jesús. Dios siempre está con nosotros en medio de una tormenta, sin duda alguna. Y vamos a ver la Biblia lo que nos dice para comprobarlo en Lucas capítulo 8, 22
25. Y dice así: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos el Señor Jesús y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Versículo 25. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Amados hermanos, este es un ejemplo típico, un ejemplo edificante para nuestras vidas. Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que caminaban con Él, que veían las maravillas, que veían los milagros que hacía nuestro Señor Jesús, se suben con Él en la barca, así lo registra la palabra de Dios. Quizás ellos pensaban que era uno de esos viajecitos más que iban a hacer con el Señor Jesús, y iban a lo mejor muy contentos en la barca, pensando que solamente irían al otro lado del lago y que todo finalizaría muy feliz. Pero la Biblia nos muestra que ellos estaban a ser probados, ellos estaban a ser testados y no lo sabían. La Biblia nos dice que el Señor Jesús, en medio de este viaje, adormece en el barquito. Pero ellos, cuando se ven confrontados con las fuertes ondas del mar, con aquel viento impetuoso, quedaron confundidos, asustados y desesperados, hasta el punto que tenían la palabra a su lado. Tenían al Señor Jesús con ellos ahí. No se acordaban de todas las cosas que habían vivido juntamente con Él y que habían sucedido ante sus ojos. Los ciegos veían, los mancos caminaban, los paralíticos también caminaban. Grandes cosas había hecho el Señor Jesús, y ellos no pusieron su fe a valer. No usaron el conocimiento de las enseñanzas que el Señor Jesús les había dado. Quizás el Señor Jesús pensaba que ellos se iban a levantar, ellos iban a tomar la autoridad que ya les había dado, la palabra de Dios, y podían haber hablado al viento, habían podido reprender el mar, y el mar se aquietaba y los vientos también paraban. El Señor Jesús tuvo que levantarse y hacerlo por ellos. ¿Cuál es la diferencia hoy? Casi ninguna. Hoy en día también sucede así. Muchos cristianos están esperando que el Señor Jesús haga todo por ellos. Claman al Señor Jesús para que el Señor Jesús reprenda, para que el Señor Jesús sea quien hable, para que sea el Señor Jesús quien haga, para que sea el Señor Jesús quien haga todo. Amados hermanos, el Señor Jesús ya lo hizo. El Señor Jesús ya nos delegó autoridad. Está en la palabra de Dios. Era lo que le tocaba a sus discípulos. Por eso la pregunta que él hace: ¿dónde está vuestra fe? No pasaron el examen. Y ellos parecía que no sabían a quién tenían dentro del barquito, porque ellos se preguntaban y decían: ¿quién es este? Todavía dudaban: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas Él manda y les obedece? Que no suceda así con nosotros, que recordemos que Jesús ya nos dio autoridad, amados hermanos. El Señor Jesús no fue sorprendido, los sorprendidos fueron ellos. Quizás el Señor Jesús ni estaba dormido, solamente los estaba probando. Y ellos cayeron en la trampa. En ocasiones sucede con nosotros en nuestra vida, todo va muy bien, estamos muy alegres, muy felices, muy contentos, y repentinamente vienen las tempestades a nuestras vidas, vienen los problemas, se levantan situaciones bien difíciles y complicadas. Viene una noticia de repente, viene una enfermedad de repente, viene una situación en el matrimonio de repente. Y estas situaciones hacen mucho ruido en la familia, mucho ruido en nuestra vida, y estremecen nuestras emociones. Sentimos quizás que nos estamos hundiendo.
Pensamos quizás que el Señor Jesús está dormido, que nos ha abandonado y que no nos escucha, pero no es así. El Señor Jesús, Él prometió a través de la palabra de que Él estaría con nosotros todos los días de nuestras vidas, hasta el fin. Él nunca nos va a dejar, Él nunca nos va a desamparar, Él nunca nos va a dejar. En los tiempos que estamos viviendo, amados hermanos, los últimos tiempos, las señales, las cosas que están sucediendo alrededor del mundo, así lo muestran. Estamos viviendo los últimos tiempos y situaciones bien difíciles, bien fuertes, en todos los ámbitos, en todas las naciones de la tierra. Están sucediendo fuertes tormentas, fuertes tempestades. Tenemos que mantenernos agarrados de la roca fuerte que es nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros nos agarramos de Él, puede venir cualquier calamidad, puede venir cualquier situación, puede soplar cualquier viento fuerte, puede subir cualquier marea. El Señor Jesús nos va a ayudar a vencer esas calamidades, a vencer esas dificultades, a vencer esas situaciones. El Señor Jesús puede sanar cualquier enfermedad. El Señor Jesús puede silenciar a nuestros enemigos. La palabra de Dios nos dice en Romanos 8:28. Y sabemos